escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, la idea es que esta charla es parte de un montón de actividades que estamos llevando a cabo esta semana por el Día y la Semana Mundial del ACV. El ACV es una patología más que importante. La gente normalmente desconoce esto, pero está entre la tercera y cuarta causa de muerte en la Argentina y en el mundo. Eso es bastante importante. En una persona adulta es la primera causa de discapacidad. Eso significa que si ustedes ven una persona adulta que de repente aparece con alguna secuela en su cuerpo, es bastante probable que haya sido una ACV. Y sabemos que podemos prevenirlo, que podemos tratarlo en agudo, que podemos rehabilitarlo, y por eso la importancia de la educación. Y esta semana potenciamos lo que hacemos desde FLEMI todo el año, que es educar a la población en general, también a la población médica en cuanto a ACV y bueno, todas las patologías neurológicas. Vamos a esperar unos instantes más para que se vayan sumando. Avísennos si en algún momento se escucha mal, avísennos si en algún momento quieren comentar algo en particular. Vamos a dejar algunos instantes para el final de la charla para las preguntas. Bien. Se va sumando gente, bienvenidos, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer compartir este momento con todos ustedes. Gracias por darnos unos minutos para charlar un poco de ACV. Perfecto, se escucha bien. Genial. Van apareciendo algunos nombres conocidos. Bueno. Si quieren podemos ir charlando, probablemente repitamos muchas veces conceptos porque son muy importantes y van a poder después ver esta charla que va a quedar obviamente en Facebook, también la vamos a subir a Instagram, a YouTube, o sea que no se preocupen si se pierden algún momento de la charla, después van a poder escucharla. ¿Empezamos, Juli? Bien, vamos a definir qué es un ACV, es decir, un accidente cerebrovascular. Es una alteración neurológica aguda que se produce por un trastorno en el flujo sanguíneo cerebral. Cuando se tapa una arteria se llama ACV isquémico, en tanto que cuando se rompe una arteria se llama ACV hemorrágico. Piensen que las neuronas, que son las células del cerebro, son células muy sensibles a los requerimientos de oxígeno y nutrientes que vienen por la sangre. Entonces, cuando se altera, como dijo la doctora Rosales, el flujo de sangre, que ya puede ser porque se obstruye la arteria o porque se rompe, esas neuronas rápidamente empiezan a notar la falta de esos nutrientes. ¿Y cómo lo percibimos nosotros? Esas neuronas empiezan a fallar esas funciones. Entonces, las funciones que cumplían empiezan a estar mal. Si es un área motora, vamos a notar debilidad, que en general es de la mitad del cuerpo, o de la cara o brazo pierna. Puede pasar lo mismo con la sensibilidad, que podemos dejar de sentir, podemos sentir menos o sentir mal. Puede pasar con un área del lenguaje, entonces tal vez dejamos de hablar y no nos salen las palabras, pensamos lo que queremos decir, pero no lo podemos decir o nos salen otras palabras o sonidos sin sentido. O puede ser que nosotros no nos demos cuenta y en realidad no estemos comprendiendo y las otras personas se den cuenta que hay un problema en nuestro lenguaje, como que de repente perdemos la posibilidad de comprender. Si pasa en el área visual, vamos a perder lo que nosotros llamamos un campo visual. De repente dejamos de ver la parte derecha o la parte izquierda del campo visual. Ejemplo clásico que traen los pacientes, van manejando y empiezan a tener problemas chocando de un lado porque no ven los autos, o dejan de ver parte de, por ejemplo, si están viendo televisión, parte de lo que ven en la pantalla o de lo que pueden leer abajo. Otra opción es que pierdan la visión de un ojo. También nos puede pasar que tengamos la fuerza bien, que tengamos la sensibilidad bien, pero afecta un área de equilibrio. Entonces, estamos bárbaros y de repente perdemos el equilibrio, no podemos coordinar movimientos. Por ejemplo, no podemos poner una llave en una cerradura. Por último, otro de los síntomas de ACV es una cefalea de inicio brusco, súbito, pero no cualquier cefalea. Los pacientes se dan cuenta que es una cefalea completamente diferente a la que tuvieron antes, muy fuerte y también de inicio súbito. Para ir cerrando, recuerden, el ACV es la alteración abrupta del flujo de sangre al cerebro, ya sea isquemia,
deja de llegar sangre porque se tapa una arteria o hemorragia, se rompe una arteria, finalmente también deja de llegar correctamente sangre. En cualquiera de las dos, estas neuronas del cerebro sufren y empiezan de golpe a manifestar estos síntomas. Y es súper importante que ustedes sepan reconocer los síntomas, porque como ahora la doctora Rosales Julieta va a explicar, tenemos mucho para hacer en el momento agudo. Bien, es importante, como dijo Virginia, el reconocimiento precoz de los síntomas, ya que si llegamos dentro de lo que llamamos ventana terapéutica, es decir, un tiempo específico, podemos acceder a terapias de revascularización. Si llegamos dentro de las 4 horas y media, se nos puede infundir una medicación que se llama trombolítico intravenoso y esto rompe el coágulo. Por eso, cuanto más rápido llegue la persona a la institución de salud, mejor. Otra terapéutica que se da en pacientes que tienen una oclusión de una arteria intracraneana es el cateterismo que se llama trombectomía mecánica, es decir, se accede por vía arterial con un catéter a nivel intracraneano y se saca el coágulo. Una minoría de pacientes pueden acceder a esta terapéutica y en pacientes bien seleccionados tenemos hasta 24 horas para tratarlos, así que bajo la misma premisa hay que consultar lo más rápido posible. Y tenemos el agrado de tener en nuestra institución un sistema de inteligencia artificial que se llama RAPID, que nos permite a todo el equipo de neurología vascular, hemodinamia e imágenes tener acceso en tiempo real a la clínica del paciente y a las imágenes. Entonces, cuando tenemos toda esta información, podemos discutir a los pacientes en agudo y tomar las decisiones pertinentes. Es muy relevante que consulten rápidamente porque estas terapias de revascularización se asocian a menor discapacidad a largo plazo, así que es elemental que lleguen lo más rápido posible, ya sea por sus propios medios y dentro de las mejores opciones es venir derivado por un sistema de emergencias médicas. Por eso es terriblemente importante que ustedes sepan reconocer los síntomas de ACV. Nosotros los médicos nos estamos preparando, los estamos esperando en las guardias. Obviamente en la guardia de Fleming, nuestra querida casa institución, pero también en muchas otras instituciones. Los esperamos. El tema es que ustedes tienen que consultar. Y como dijo Julieta, hay muy poco tiempo. Por ejemplo, imagínense, para esta terapia endovenosa, para este anticoagulante muy fuerte que comentó Julieta, el trombolítico, tenemos solo 4 horas y media desde que comienzan los síntomas para poder indicarlos. Imagínense los que viven aquí en la ciudad de Buenos Aires, estar en algún sector en el centro de la ciudad, no muy lejos de acá, tal vez, no sé, no quiero decir un barrio Caballito o en cualquier otro barrio, y de repente, o en el trabajo, en su casa, sienten un síntoma, dicen: estoy perdiendo la fuerza en la mano derecha, se me cae el virome, no puedo escribir bien. Lo piensan, lo analizan, se dan cuenta, le avisan a alguien que están acompañados, llaman por teléfono, llaman a la emergencia médica o prefieren ir por sus medios. Hay que llamar a la emergencia médica, llega la ambulancia, los recoge, busca un lugar donde derivar de urgencias a la ambulancia, tiene que llamar y encontrar un lugar donde poder derivarlo, llegar al centro médico. Imagínate que sea la ciudad de Buenos Aires, el embotellamiento, las calles cortadas, no puede agarrar una vía de tren. Ahora han cambiado en los últimos años, cerca de tren tenemos muchas vías de trenes, han hecho los puentes, las cosas a nivel más práctico, pero imagínense que se tarda un montón de tiempo, ¿sí? Llegan a la guardia y no es que nosotros en la puerta le damos la medicación, obviamente tenemos que evaluarlos. Tenemos que hacer mínimamente una tomografía para diferenciar entre isquemia y hemorragia y ahí darle la medicación. 4 horas y media no son tanto tiempo, no es nada. Por eso dependemos que ustedes lo reconozcan y que activen rápidamente, ¿sí?, el sistema de emergencia. Es la mejor manera de venir, o si no pueden o no hay respuesta, vengan con sus propios medios, ¿sí? Y si no viven en la ciudad de Buenos Aires, viven en otro lugar, tienen otra cobertura, lo que les recomendamos es que intenten averiguar cerca de donde ustedes viven qué hospital, qué clínica está preparada para la atención del accidente cerebrovascular. Cuestión de no perder tiempo y ir o ser derivados directamente donde los van a estar esperando para atenderlos. Como dije, nosotros, el sistema de salud, los médicos, tenemos todo, ¿sí? Necesitamos la ayuda de ustedes, de que puedan reconocerlo, activar el sistema de emergencias para venir hasta las clínicas. El otro tratamiento
muy novedoso, muy interesante que contó la doctora Rosales, que es esta trombectomía, que es sacar el coágulo de manera, digamos, endovascular, es como si fuese una microcirugía de hemodinamia, muy compleja, pero muy interesante. Nos da más tiempo, nos da hasta 24 horas, pero lamentablemente una minoría de pacientes son candidatos. Pero bueno, si ustedes y su familiar es un posible candidato, no hay que perder tiempo. Cada minuto que dejamos pasar son neuronas que sufren y mueren. Por lo tanto, tienen que contestar lo antes posible. Por eso somos tan obsesivos en repetir y repetir los conceptos. Necesitamos que sepan reconocer el ACV para consultar a tiempo. Bueno, vamos a hablar de los qué hacer y qué no hacer cuando uno está teniendo una ACV. Bueno, qué hacer, como ya dijimos muchas veces, hay que llamar al sistema de salud, hay que tomar la presión si uno tiene, digamos, un tensiómetro en su domicilio. Aquellos diabéticos se pueden hacer un hemoglucotest para ver si este síntoma focal se debe a hipoglucemia y avisarle a un familiar que se encuentre, digamos, en su casa. Hay algunas preguntas en qué hacer si uno está solo. Llamar lo más rápido posible, digamos, al sistema de emergencia, y si no puede hablar, llamar a algún familiar que se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué no? No, esto es una charla, perdón. ¿Qué no hacer? Y esto es súper interesante. Primero, creer que esto va a pasar. Tenemos un montón de anécdotas, todos podemos contar historias de pacientes que de repente no podían mover un brazo, que no podían hablar, que no podían ver, y se fueron a dormir la siesta pensando que tal vez estaban cansados y si se dormían se iban a despertar mejor sin el síntoma. No. Frente a un síntoma, consultan. Es preferible que nosotros en la guardia le digamos esto no es nada, que perdamos la oportunidad. No existe ningún tratamiento que ustedes puedan hacer en su casa, ¿sí?, que mejore la ACV. Mitos de pintarse los pulpecos de los dedos, lo único que van a hacer es que la pobre persona que le estén pinchando los pulpecos de los dedos le duela y en realidad van a perder tiempo, ¿sí?, aunque sea 2 segundos. Mito pinchar la oreja, el lóbulo de la oreja. No hay que dar ninguna medicación en el domicilio, porque ya vamos a hablar las preguntas, pero había una pregunta de si había una manera clínica de diferenciar entre isquemia y hemorragia. No la hay, necesitamos una neuroimagen, una tomografía o una resonancia. Entonces yo no le puedo dar en la casa ni aspirina ni nada, porque en realidad puedo empeorar si fuese una hemorragia. La presión arterial no hay que bajarla, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en cualquier otra situación, ¿sí?, la presión arterial en el ACV sube como reflejo. Perdón por el ejemplo burdo que voy a dar, pero para que se entienda. ¿Vieron cuando están con una manguera, ¿sí?, y ustedes disminuyen, o sea, quieren que el chorrito del agua llegue más lejos, que disminuyen el calibre, ¿sí?, y aumenta la presión? Bueno, algo similar ocurriría en el cuerpo. O sea, hay una obstrucción de una arteria, ¿está bien? Entonces, para que la sangre pueda pasar y pueda seguir pasando, a un aumento de la presión arterial, porque además va a intentar hacer, ¿sí?, ese aumento de la presión arterial, que otras pequeñas arterias se abran y ayuden a que llegue la sangre. Entonces, esa presión arterial elevada en el momento agudo, ¿sí?, es un mecanismo para proteger al cerebro del ACV. No hay que bajarla, excepto en casos muy particulares y controlado en el ambiente médico. Entonces, no hay que dar medicación sublingual, no hay que tomar un extra de la medicación habitual. Frente a un síntoma, hay que concurrir a la guardia, no hay que perder tiempo. Es más, si el síntoma fue transitorio, ¿sí?, es lo que nosotros los médicos llamamos ataque isquémico transitorio, deben consultar igual, aunque el síntoma ya haya recuperado. ¿Por qué? Porque sabemos que hay altas chances de recurrencia, ¿sí? Básicamente que se haya recuperado de la ACV o que haya desaparecido el síntoma, lo que me habla es de mucha suerte en reperfundir, es que esa arteria pudo de alguna manera abrirse o que otras arterias tomaron la función de esa arteria que quedó cerrada, ¿sí? Pero puede ser que esto se repita si el problema no se soluciona. Por eso, si el síntoma fue transitorio, igualmente deben consultar. Más que importante. Si quieren vamos leyendo algunas preguntas, van a ir surgiendo un montón de cosas, vamos a ir para arriba. Bien. Gracias por los agradecimientos,
Vamos de a poco, tengan la paciencia que no somos influencers. A ver. Acá Jorge habla de tal cual, de que es la tercera causa de muerte y la primera discapacidad en Argentina y en el mundo, y es un dato que choca mucho, es así y poca gente lo sabe, por eso es tan importante. Y sobre todo, esto tiene primero, ante todo, prevención. ¿Sí? Sé que después charlaron en la charla del lunes, que la pueden ver, pero hay factores de riesgo que son situaciones que aumentan el riesgo que ocurra una ACV, ¿no? Acá tenemos una pregunta muy interesante acerca de los factores de riesgo que enviaron previamente a Facebook, y es: ¿la hipertensión arterial predispone para una ACV? Y esto es muy importante porque se sabe que el 70% de los pacientes con una ACV tienen a la hipertensión arterial como factor de riesgo. Y de hecho se sabe que después de tener una ACV, el control de la presión arterial disminuye un 40% el riesgo de tener un nuevo ACV. Así que el control de la presión arterial es esencial para estas patologías. El control de la presión arterial, el control del colesterol, dejar de fumar, controlar la salud del corazón y tratar si hay ciertos arritmias en particulares como la fibrilación auricular. Todo eso va a prevenir, ¿sí?, que ustedes tengan una ACV. Porque como me encanta decirle a la gente, a mis pacientes, a mí me encantaría volver a verlos o conocerlos en otra situación que no sea la consulta médica, ¿sí? O sea, me encantaría que ustedes no fueran mis pacientes. Por eso saber que esto tiene prevención es importantísimo, ¿sí? Y si tuvieron una ACV, sabemos que están en riesgo de repetirlo. Por eso, si tuvieron una ACV, sigue siendo importantísimo tratar los factores de riesgo para disminuir la recurrencia del mismo. A ver, vamos a seguir buscando preguntas, que como se habrán dado cuenta, las dos no nos cuesta para nada hablar. Bien, acá Adriana nos cuenta una historia sobre un tipo atípico de ACV, ¿sí?, que es más, no es tan arterial como charlamos ahora, sino que es algo venoso, nos cuenta una trombosis venosa, ¿sí? Es algo un poquito diferente y complicado, pero es de la familia de los ACV, ¿sí? Pero al final nosotros hablamos siempre de los arteriales, ella nos cuenta del venoso, pero bueno, lo que nos cuenta es que todavía tiene síntomas de ACV, y esas son las secuelas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un daño en el cerebro, está bien, queda una cicatriz. Si queda una cicatriz, hay altas chances de que quede una secuela. Hay veces la cicatriz es muy pequeña y la secuela es muy leve, y puede ser que haya momentos que tengamos, prácticamente no tengamos noción de ese síntoma, no lo sintamos, y si estemos muy cansados o muy estresados, aparezca ese síntoma, ¿sí? No es algo infrecuente de ver. Y la trombosis venosa se suele asociar a dolor de cabeza. Esto es como contaba Virginia, el dolor de cabeza muy intenso puede ser síntoma de ACV. Así que si uno tiene una cefalea que aparece de golpe o que va progresando en el tiempo, hay que consultar sí o sí, digamos, a la guardia, y hay que hacer alguna neuroimagen como tomografía para descartar estas complicaciones. Acá una pregunta de María Beatriz muy interesante. ¿Qué debemos hacer en el momento que nos damos cuenta que eso ya se ve mientras esperamos que venga la ambulancia? Como les dijimos, hay poco que ustedes pueden hacer. Sí pueden, para evitar que nos falte información a nosotros, intentar recabar ciertos datos importantísimos de la historia clínica del paciente, o sea, de ustedes o de su familiar. Punto número 1, por las dudas anotarlo por si se van a olvidar, si se ponen nerviosos, el momento en que empezó el síntoma. ¿Sí? O sea, ustedes se dieron cuenta que todo esto empezó, no sé, mientras veían o escuchaban la radio y bueno, eran las 2 de la tarde, anótenlo o intenten recordarlo. Tal vez, y lamentablemente a veces uno no sabe cuándo puede ser el síntoma, porque se fue a dormir y se despierta con el síntoma, o porque lamentablemente fue un conocido familiar que uno encontró con el síntoma. Bueno, anotar cuándo fue la última vez que uno tuvo una persona o tuvo contacto con esa persona que tenía el síntoma, o sea, cuándo fue la última vez que fue bien visto esta persona, ¿sí? Y la otra cosa importantísima que los médicos vamos a necesitar de información cuando ustedes llegan, más allá de lo que llamamos esto, el inicio de síntomas, es, por ejemplo, qué medicación toma. Entonces, si se ponen nerviosos, a ver, no todo el mundo se acuerda de la lista de 2, 3 ni 10 medicamentos. Esto no lo hace ni mejor ni peor paciente, somos seres humanos. Entonces, si tienen una listita, la ponen en el bolso, la ponen en el bolsillo, en la cartera. Si no tienen listita y están nerviosos, agarran los medicamentos que toman en una bolsa y la esperan a la ambulancia con los medicamentos en la bolsa. Porque para nosotros va a ser sumamente importante saber qué están tomando. Y si siguen teniendo tiempo, porque la ambulancia sigue tardando un poco en llegar, anotar el inicio de síntomas, averiguar la medicación, ponerla en la bolsa si se olvidan. Otra opción es
intentar hacer una listita de enfermedades importantes, ¿sí? Que han tenido, y sobre todo en las últimas semanas, últimos meses, porque también nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. Sacando eso, hay poco que puedan hacer mientras esperan la ambulancia, ¿sí? Estar tranquilos, si son el paciente, quedarse tranquilos, si son familiares, acompañarlo, e insistir en que llegue rápidamente, obviamente, la ambulancia. Acá tenemos una pregunta que dejaron previamente en Facebook, y es: ¿qué diferencia un ACV y a un aneurisma? Bueno, el ACV ya describimos en toda esta charla qué es y qué es un aneurisma. El aneurisma es una malformación de la pared vascular, es como un globito. ¿Qué es lo que puede suceder? Es que ese aneurisma se rompa y genere una hemorragia cerebral, es decir, el aneurisma es causa de ACV hemorrágico, ¿ok? Acá me preguntan prevención y especialmente en mujeres de 50. Como estuvimos diciendo, primero para prevención hay puntos básicos que son los mismos para hombres y para mujeres, que es estos factores de riesgo. Sabemos que tenemos factores de riesgo no modificables, o sea que no los podemos cambiar. Edad, lamentablemente, a mayor edad, mayores factores de riesgo. Podemos hacernos un montón de cosas estéticas, pero la edad del documento nadie lo puede cambiar. El género, digamos, no lo podemos cambiar, el género biológico me refiero, ¿sí? Antecedentes familiares genéticos no los podemos cambiar, ¿sí? Pero sí hay factores de riesgo que podemos modificar. Dejar de fumar, controlar la presión, hacer actividad física, descenso de peso, controlar la glucemia, controlar el colesterol, una dieta saludable, hacer controles cardiológicos, reconocer si tienen una arritmia, si tratar las arritmias. Hay muchos factores de riesgo, ¿sí? En general, tanto para hombres como para mujeres, debemos controlar los mismos factores de riesgo. Las mujeres tenemos cierta cierta protección de algunos de estos factores hasta la menopausia. Cuando aparece la menopausia, aumentan estos factores en las mujeres, como que nos equiparamos el riesgo de hombres y mujeres, perdemos una protección que nos da, por cierto lado, las hormonas. Entonces, en realidad la recomendación es que empiecen a hacer cada vez más controles de estos factores de riesgo que tal vez hasta antes de la menopausia no tenían presión alta, no tenían colesterol ni nada, ¿sí? Actualmente no se usan prácticamente más tratamientos hormonales de reemplazo posmenopausia, que eran un factor de riesgo extra que nosotros los médicos dábamos. O sea que en realidad es seguir cuidándose. Bueno, ahí preguntan cómo puede diferenciarse clínicamente el ácido isquémico del hemorrágico. Así que bueno, eso ya respondimos que es muy difícil clínicamente. Es muy interesante. ¿Qué se le recomienda hacer al asistente dentro de la ambulancia? ¿Sí? Mientras va. A ver, una vez que ya están en la ambulancia y que ya los está tratando un médico o un asistente en la ambulancia, ¿sí? Obviamente sí va a empezar a tomar la presión arterial, puede tomarle la glucemia, hacer los pinchacitos para ver cómo está el azúcar en sangre, porque hay veces hay cuadros de hipoglucemia que pueden parecer, o hiperglucemia que pueden parecer una ACV, puede ir colocándoles una vía periférica, ¿sí? Puede ir haciendo ciertas cosas para cuando llegue el paciente al hospital, ya cuando se lo presenta el de la ambulancia, el médico de la ambulancia le entrega el paciente al médico de la clínica, le va diciendo: la presión está estable, o cuidado que viene con la presión muy alta, la glucosa estaba en tal valor, le puse una vía, o sea, voy preparando al paciente para que cuando llegue al hospital sea todo más rápido. Lamentablemente no hay mucho más que poder ir haciendo, aunque estos pequeños detalles son muy importantes y a veces ayudan a que sea todo minutos más rápidos. Recuerden, minutos es cerebro, o sea que esos minutos que se ganan son más que válidos. Seguimos con alguna pregunta. Muchos pacientes hablan y cuentan de recuperaciones y de secuelas. El viernes, a esta misma hora, a las 16, van a tener una charla muy interesante de rehabilitación de la ACV. Lo único que les voy a decir, para adelantar, es que sepan que la ACV se rehabilita y que no hay un tiempo límite para la rehabilitación, ¿sí? Es algo muy interesante, es algo muy complejo. El cerebro, obviamente a nosotras nos encanta, porque nos dedicamos a esto, pero es maravilloso y tiene una capacidad de neuroplasticidad importantísima. Pero obviamente lo tenemos que acompañar. Y hay terapias de rehabilitación que ayudan a recuperar funciones, ¿sí? Y hay veces que lamentablemente fue tan grande el daño que tal vez no podemos recuperar una función, pero sí lo que podemos hacer es readaptar nuestra manera de utilizar el cuerpo y todo para que esa función que perdimos no nos quite independencia, ¿sí? A veces la rehabilitación recupera funciones, a veces la rehabilitación recupera independencia, depende de cada paciente y nunca es tarde para empezarla. Y muchas veces la rehabilitación dura
toda la vida. A veces no es constante, no es que uno está todo el tiempo en rehabilitación, pero a veces hace una rehabilitación intensiva al comienzo, descansa y después tiene que hacer de vez en cuando como nuevas rehabilitaciones más pequeñas. Se sabe que la ventana de oro, digamos, para la rehabilitación, digamos, es cuanto más rápido mejor también, y que el primer año, digamos, es elemental, así que un ACV debe rehabilitarse rápidamente. Nuevamente preguntan de cómo saber si el ACV es hemorrágico. En teoría, se supone que el ACV hemorrágico podría llegar a dar una cuestión de presión intracraniana más cefalea, pero no hay manera clínica de diferenciarlo. No hay manera que el médico mirando al paciente cara a cara diga es isquémico o es hemorrágico. Podemos presuponerlo, pero no hay manera. La única manera es haciendo o una tomografía o una resonancia, ni siquiera una radiografía simple, ¿sí? Por eso es importantísimo consultar a centros que estén mínimamente preparados. Por eso les decía, si ustedes no viven en un área, por ejemplo en Buenos Aires, o viven en una ciudad más pequeña, o tienen una cobertura médica un poco más cerrada y tienen solo ciertos centros, averigüen, pregunten qué centros tienen atención básica, tomografía o resonancia, y puedan atender una ACV de urgencia. Cuestión de que cuando lleguen no perdamos tiempo teniendo que derivarlo de un centro a otro. Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿hay alguna circunstancia en la que la ventana de 4 horas y media no sea así? Bueno, recién dijimos que para el tratamiento intravenoso con trombolíticos son 4 horas y media, pero para los pacientes que tienen obstrucción de gran arteria puede llegar hasta las 24 horas. Y después hay un subtipo muy interesante que son aquellos pacientes que se despiertan con el síntoma, que los vieron a la noche, por ejemplo a las 10 de la noche normales, y se despiertan a las 7 de la mañana. Entonces uno no sabe cuándo fue el inicio de los síntomas, pero por herramientas que tenemos, de hecho el RAPID, uno puede de alguna forma ver si hay tejido salvable, y ahí puede hacer algunas terapias de repercusión. Obviamente es una pregunta, digamos, mucho más específica, pero con nuestros elementos de inteligencia artificial y resonancia podemos subseleccionar algún tipo de paciente que puede acceder a tratamiento después de las 4 horas y media. Lamentablemente estábamos viendo el comentario de un paciente familiar, un paciente que nos contaba que había tenido un paciente con una ACV, el familiar evidentemente muy, digamos, serio, lo que nosotros llamamos maligno, muy extenso, y que no tuvo tiempo de llegar al centro médico, y eso pasa. Por eso, en realidad lo que decimos es que primero es prevenir, ¿sí? Prevenir, 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 prevenir. Después, reconocerlo con el tratamiento agudo, y obviamente si pasa y nos deja secuela, rehabilitar. Cuánta alegría me da ver gente de todo el país. Me encanta la era digital y que podamos llegar a todo el país. Me encantaría llegar en persona. Si esto, cuando pase la pandemia, me encantaría ir a visitar, a recorrer el país. Acá Linda nos hace una pregunta muy interesante, si el ACV puede ser consecuencia del COVID. Bueno, como saben todos, el COVID nos está dando información, digamos, todo el tiempo. Nosotros mismos estamos leyendo papers con información controversial, pero lo que sí se sabe es que el COVID puede generar un estado procoagulante. Así que sí, el COVID puede generar ACV. Lo que se sabe también, para que estén tranquilos, es que estos casos procoagulantes que dijo la doctora Espinosa son de COVID serios, ¿sí? ¿Qué es COVID serio? Es el paciente que probablemente ya está internado en una terapia intensiva. Es poco probable que un paciente con COVID leve tenga una complicación tipo una ACV, ¿está bien? Pero bueno, es algo que estamos aprendiendo todos los días. Verónica, que nos cuenta el caso de su hermana, tenía en Mar del Plata, excelente hospitales y profesionales, colegas, Pablo Ioli, uno de ellos, que queremos mucho en Mar del Plata. Hay una pregunta, a ver, Kiki. Decía, solía tener migraña con aura, ahora me ocurre que al tener el aura no veo como si estuviese encandilada, pero no aparece el dolor de cabeza. ¿Esto tiene que ver con algún síntoma de ACV? Es muy frecuente en la migraña, es decir, un subtipo de dolor de cabeza que esté precedido por algún tipo de síntomas, como puede ser el aura visual. Esto es no ver en algún campo visual o ver estrellitas blancas o ver, digamos, luces de tipo zigzag. Esto suele durar aproximadamente 20 minutos y después viene el dolor de cabeza. Pero en pacientes migrañosos se puede producir el aura sin dolor de cabeza posterior. Y esto es típico que se repita en el tiempo.
y que tenga lo que llamamos efectos positivos, es decir, que sean luces, que sean imágenes móviles, que sean de múltiples colores. Entonces, si se repite en el tiempo y tiene todos estos efectos positivos, es muy poco probable que se deba a una ACV. Pero después hay pacientes que, por ejemplo, tienen este aura prolongada, es decir, más allá de una hora, y este paciente, aunque sea su aura conocida, la de siempre, tiene que consultar a la guardia porque puede producirse algo que es muy raro, que son los infartos migrañosos. Así que migrañosos, están atentos de si el aura se prolonga más de una hora, hay que consultar a guardia y hay que hacer una resonancia para descartar el infarto migrañoso. Tener en cuenta algo que muchas veces no se sabe: la migraña con aura es un factor de riesgo, ¿sí?, para accidente ocular bajo, no entran en pánico. Pero si le sumamos otros factores de riesgo, y eso es mujeres con migraña con aura que fuman, que toman anticonceptivos y más si tienen 35 años, todo eso, la suma de todos esos factores de riesgo aumenta mucho el riesgo de ACV. O sea que si ustedes tienen migraña con aura, deberían saber que no es aconsejable, como ninguna persona en realidad, fumar, ¿sí?, más si tienen más de 35 años, inclusive si necesitan un método anticonceptivo, charlar con su ginecólogo la posibilidad de elegir un método que no aumente el riesgo trombótico. Ahí Chivi hizo una pregunta muy interesante de qué hacer cuando un paciente tiene trombofilia, tuvo una ACV y si puede quedar embarazada. Le pasó todo. Bueno, es interesante porque el embarazo es un estado procoagulante y al tener una trombofilia, digamos, esto se exacerba. Así que lo que habría que hacer es diferir un poco después del ACV, digamos, la búsqueda de embarazo y consultar, digamos, a un hematólogo, ya que hay algunas trombofilias que requieren anticoagulación y específicamente durante el embarazo para evitar que se produzcan abortos espontáneos. Gracias a todos los saludos, hay un montón de saludos a pacientes. La verdad es que a veces uno genera una relación hasta que llega de amistad después de tantos años. Gracias. Quiero aclarar algo. A ver, no es que el ACV sea hereditario, no es que si mi papá o mi mamá tuvieron un ACV o mi hermano tuvo un ACV, yo voy a tener un ACV. Porque muchas veces hay una predisposición a, ¿sí?, son los factores, digamos, de riesgo. Hay causas rarísimas, pero son súper raras, de ACVs hereditarios. Pero al final lo que se hereda es el factor de riesgo, ¿sí?, o la predisposición. Una predisposición a diabéticos, una predisposición a hipertensos, a dislipémicos. Entonces, si en la familia hay alta carga, como decimos nosotros, o sea, muchos familiares diabéticos o hipertensos o con colesterol alto, cuídense ustedes, vayan al médico, hagan un chequeo para ver que no sean ustedes también hipertensos, diabéticos o con colesterol. Hay otros casos que son los aneurismas familiares, ¿sí?, donde hay predisposición familiar, y eso es más para hemorragia, pero no es obligatorio que si un familiar, mi papá o mi abuela tuvo una ACV, yo deba tenerlo, ¿sí? De hecho, en realidad nos sirve para estar en alerta y cuidarnos aún más. Ahí hay una pregunta muy interesante de las arritmias que generan y no generan ACVs. Bueno, esta pregunta es muy cardiológica, pero es muy interesante porque hay dos arritmias que se asocian, digamos, con mucho riesgo a la generación de una ACV. Estas son la fibrilación auricular y la aleteo auricular. Estas arritmias generan que el corazón no lata de forma uniforme, se formen coágulos y esto viaja al cerebro. Entonces, los pacientes que tienen esta arritmia, la mayoría deben estar anticoagulados. Y después hay otras arritmias que son benignas, que son, por ejemplo, las infrasístoles, que son un latido, digamos, que aparece en forma anómala, pero es muy frecuente, inclusive en la población general, así que con esas no hay que tener miedo. Así que dos arritmias que hay que anticoagular la mayoría de las veces son la fibrilación auricular y la aleteo auricular, que esto es muy frecuente en pacientes de edad avanzada. Perdón, hay un montón de preguntas y evidentemente hay algo técnico que no sé, que se me escapan las preguntas, pero bueno, hay ACV infantiles en general, también ACV prenatales. Son casos, sobre todo el prenatal, muy específico y no suele ser, excepto casos muy particulares, algo que haya un riesgo de recurrencia. Y de hecho es maravilloso el cerebro de los niños porque está en formación y muchas veces nosotros vemos estudios de niñitos que han tenido ACV prenatales y que tal vez las secuelas no son tan esperables como lo que uno esperaría viendo el estudio. Hay una pregunta sobre cuánto tiempo tomar la vallaspirina. A ver, los pacientes que han tenido una ACV deben tomar toda la vida dos medicaciones. Una es la aspirina, porque esto disminuye en forma significativa el riesgo de tener
otro evento, y las estatinas, que es una medicación que es para el colesterol, pero que también tiene efectos protectores sobre la pared arterial. Así que estos son nuestros dos caballitos de batalla y que hay que tomarlo entonces toda la vida. ¿Qué se debe hacer de tener la tomografía si la mitad del cuerpo se pone rígido, si perdemos la fuerza? Consultar al médico. Si ya están en el centro médico, obviamente hay un montón de procesos que va a ir haciendo el médico, de poner vía, tomar la presión y otras cuestiones que va a ir haciendo. Pero ustedes como pacientes, cuando notan el síntoma, como les dije, en realidad lo que tienen que hacer es consultar rápidamente a una emergencia médica. Y como les dije, pueden ir recabando cierta información para facilitarnos a nosotros el trabajo en un momento en el cual vamos a tener poco tiempo, o sea, saber qué medicación se estaba tomando, averiguar el inicio de los síntomas, saber un poquito de antecedentes, pero más allá de eso, no tienen que hacer nada, consultar rápidamente a la guardia. Bueno, después hay una pregunta que es ¿cuál es la presión arterial baja riesgosa para ACV? Acuérdense que una persona con hipertensión es aquella que tiene mayor o igual a 140/90, es decir, el 14/9 que ustedes le llaman es la presión, lo que se llama hipertensión. Así que todo aquel paciente que tenga mayor o igual a 140/90 está en riesgo de tener una ACV y por lo tanto debe recibir tratamiento antihipertensivo. Y sobre la hipotensión, que hay varios personas que escriben y preguntan sobre hipotensión. A ver, el tema de la hipotensión, no hay un valor mínimo riesgoso de presión. En general, la hipotensión que toleramos, o la presión baja, la toleramos mientras el paciente no dé síntomas, ¿sí? Hay casos muy particulares, y son casos muy particulares, que por alteraciones tal vez arteriales, que haya una arteria ocluida y que esa presión baja no llegue a hacer que pase la sangre correctamente y perfunde el cerebro, pero son cuestiones muy particulares. Normalmente la presión baja, si no da síntomas, no nos preocupa demasiado. Sí, obviamente hay que ver antecedentes cardiológicos y otras cosas, pero no suele ser un gran problema. Hay una pregunta de una paciente que no ha tenido una ACV, pero tiene migraña con aura y tiene pequeñas lesiones en la neuroimagen. Bueno, esto como dijo Virginia, el ACV, la migraña con aura es factor de riesgo, digamos, para ACV. Pero lo que suele verse en las personas migrañosas son pequeños daños microvasculares, que no se sabe si son de estirpe isquémico o desmielinizante, pero no revierten ningún tipo de gravedad y es frecuente encontrarlo en los pacientes migrañosos y más aún en aquellos con aura. Sí, y la verdad es que no se preocupen, en general no están tratamientos, esas imágenes no tienen ninguna relevancia clínica para nosotros, muchas veces hasta confirman un poco el diagnóstico de migraña. Hay una pregunta muy interesante de una vez que está ocurriendo la ACV, si hay alguna posición, preguntan sentado, acostado, si hablarle al paciente, ¿qué se puede hacer? En el momento de la ACV, si ustedes son los pacientes, en realidad no hay una posición, intentamos evitar tal vez el 180 grados, o sea, que esté completamente acostado, y más mientras más grave sea el ACV, más posibilidades de que la persona no pueda manejar bien la dilución, la saliva, la vía aérea, entonces totalmente acostado puede hacer que sin querer entre un poco de saliva, entonces tal vez la posición ideal sería, si está acostado, ponerle alguna almohada, cosa que esté como 30 grados, o sea, que no esté 100% así, sino la cabeza un poquito para arriba, pero sinceramente lo más importante que ustedes tienen que hacer es traerlo a la guardia a través del sistema de emergencias médicas, es lo más rápido y lo mejor, ¿sí? Porque además lo van a poder empezar a atender o a preparar en la ambulancia, o si no, por sus propios medios, si no puede venir un sistema de emergencias. Y me parece que acá Laura, que pregunta si hay que poner algo entre los dientes en el momento de la crisis, me imagino que debe estar preguntando una convulsión, de una crisis de convulsión. Es raro, pero hay ACV que se pueden presentar, por eso no lo dijimos porque no es lo más frecuente, como convulsiones, sí, no es lo más común, pero como noción general, no es el tema de la charla, pero sepan que es más mito que la persona se ahoga delante de una convulsión, o sea que no hay que poner nunca nada en la boca de una persona que está teniendo una convulsión. De hecho, si nosotros le ponemos un objeto, ya sea nuestro dedo, nuestra mano, una virome o lo que sea, nosotros sin querer le podemos tapar la vía aérea. Si una persona está teniendo una convulsión, lo que tenemos que hacer es girarle, ponerla de costado, ¿sí? Ponerle algo en la cabeza para que no se golpee, no intentar evitar los movimientos y controlar el tiempo. Si tiene la mala suerte que se muerde la lengua, le dolerá cuando se despierte, pero no hay que poner nada en la boca. Ay, muchas gracias por todos los saludos. Seguimos con alguna pregunta. Ay, gracias por los saludos, nos ponen cosas muy lindas.
y me encanta que haya de todo el país. Bueno, hay una pregunta que dice si el ACV se puede heredar. Bueno, hay algunas trombofilias que son hereditarias y hay algunas enfermedades que son muy raras que son genéticas. Y esas sí se pueden heredar, son enfermedades que afectan a los vasos muy pequeñitos, pero eso es muy poco frecuente. Así que idealmente, como consejo general, controlar los factores de riesgo, y si uno tiene sospecha de que algún familiar que tuvo una ACV tiene una enfermedad genética porque tiene una trombofilia o porque tuvo una ACV antes de los 50 años, podría hacer algún tipo de consulta para ver si hay riesgo hereditario. Y vuelven a preguntar de migrañas, y auras migrañosas complejas. Hay una aura migrañosa súper compleja y rara, que es la migraña hemipléjica esporádica, que es que la persona como síntoma de migraña deja de mover una parte del cuerpo. Toda migraña con aura, mientras más frecuente sea y más auras tenga, ¿sí?, es potencialmente un factor de riesgo. En general solo no, pero si se usa otras cosas, sí. Por eso muchas veces también tratamos de disminuir la frecuencia de las auras migrañosas para disminuir estos riesgos, ¿sí? Bueno, acá hay una pregunta sobre si hacer algún tipo de cuidado en los pacientes con aneurisma. Bueno, los aneurismas, como dijimos hace un rato, se pueden romper. Así que si uno detecta un aneurisma, tiene que fijarse varias cosas. Si tiene antecedentes familiares de ruptura de aneurismas, ver el tamaño del aneurisma, la localización, ver los factores de riesgo de la persona, que se sabe que lo más importante para rupturas son el tabaquismo y la hipertensión. Y con esta información uno puede decidir en algún paciente que tiene un aneurisma que se detecta en forma incidental, uno puede decidir tratarlo o observarlo. Así que sí es importante qué hacer ante el hallazgo de un aneurisma. Y más también si hay antecedentes familiares, ¿sí? Si hay antecedentes en la familia de enfermedades cerebrales, por eso vamos a poner mucha más atención porque sabemos que eso tiene más riesgo de que se sea una misma sangre. Acá se vuelven a preguntar si es importante la atención rápida, súper importante para disminuir secuelas, ¿sí? Tanto en el isquémico, los tratamientos que dijimos para el trombolítico y la trombotomía son sobre todo para el isquémico, pero el hemorrágico también podemos ayudar mucho mientras lo antes posible lo tratemos. Casi todo lo que hablamos en realidad es para el isquémico, la presión y todo. El hemorrágico se trata un poco diferente, ¿sí? El hemorrágico cuando se rompe la arteria, y ahí también hay un montón que podemos hacer. Cada vez tenemos más cosas para hacer en el momento agudo, ¿sí? Muchas de esas son cuidados neurocríticos y también es importantísimo en el hemorrágico tratarlo, ¿sí? En ambos, el tratamiento, el pronóstico, o sea, las posibilidades de que esa persona se recupere sin secuelas, dependen del tiempo del inicio de los síntomas, entre otros factores, obviamente. O sea, que eso es importante para que ustedes lo sepan que tienen que reconocer y consultar rápidamente. Acá hay una pregunta de Danu que dice, me pasó una vez de estar lo más bien y de un momento a otro empecé a no ver. ¿Habrá sido una ACV? Bueno, ante esta situación, prohibido no consultar. Es decir, aunque los síntomas se hayan ido, hay que consultar porque esto puede ser una ACV o puede ser un pre-ACV que se llama accidente isquémico transitorio. Ambos se tratan y se estudian igual, así que si tienen estos síntomas en su casa, consultar lo más rápido posible. También puede ser otra patología, pero como les dije antes, es preferible que nosotros le digamos es una ACV, no es una ACV, hay que estudiar otra cosa, que pierdan la posibilidad de un tratamiento y una prevención. Preguntaban, perdí la pregunta, pero preguntaban sobre alimentación, si hay una alimentación saludable que prevenga la ACV. Sí, se sabe que la alimentación más mediterránea, que es una alimentación más mediterránea, es una alimentación bajo en grasas saturadas. Las grasas saturadas básicamente son todas las cosas que salen de alimentos procesados, ¿sí? Todas las cosas que salen comprados en bolsita, la azúcar procesada de panadería, y las grasas saturadas de origen también animal. Todo eso aumenta el riesgo cardiovascular en general. Una dieta más rica en legumbres, en frutas, en fibra, en este aceite más tipo omega 3, aceite de pescado, aceite de oliva, todo ese tipo de dietas, ¿sí? Frutos secos, sabemos que disminuye el riesgo cardiovascular. Acá Daniela hace una pregunta muy interesante que es el gimnasio y los suplementos. Aquellos suplementos que sean vitamínicos no pasa nada, pero hay algunos suplementos que tienen hormonas, más que nada testosterona y derivados.
Estas hormonas aumentan el riesgo, digamos, de un estado, generar un estado procoagulante, así que la verdad que es recomendable no tomarlas y están directamente contraindicados en aquellos pacientes que han tenido una ACV o una trombosis venosa cerebral. La pregunta es si el dolor del trigémino puede ser un síntoma de ACV, si es, digamos, una neuralgia del trigémino, que es un dolor terrible y todo muy característico, pero no suele estar relacionado con ACV. Obviamente hay que tratarlo porque es un dolor muy discapacitante. Después hay una paciente que tuvo un ACV hemorrágico con obstrucción de la vena yugular, que sigue quedando, digamos, con dolor de cabeza. Bueno, la trombosis venosa central cerebral, digamos, se asocia a dolor de cabeza la mayoría de las veces. Pero los pacientes, una vez que resolvieron el cuadro, hay una gran minoría que suelen quedar con dolor de cabeza, así que lo que se suele hacer es dar medicación preventiva por un tiempo, que disminuye, digamos, el dolor de cabeza y con el tiempo se va sacando esa medicación, pero es un fenómeno que puede pasar y hay que tratarlo. Pregunta Ama sobre anticonceptivos. ¿Se aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular? A ver, todos los anticonceptivos, hay diferentes tipos, vamos a hablar, supongo, de los anticonceptivos vía oral, hay diferentes, digamos, tipos de anticonceptivos vía oral con diferentes dosificaciones, pero aumentan el riesgo de trombosis venosa o trombosis arterial también, y puede inclusive provocar ACV. Por lo tanto, siempre hay que ver si tomo anticonceptivos orales, si tengo otro factor de riesgo asociado que haga que aumente mucho el riesgo de ACV. ¿Qué es otro factor de riesgo asociado? Antecedentes familiares de trombofilias, ¿sí? Fumar, tener más de 35 años, tener migraña con aura. Entonces, si yo voy a elegir un método anticonceptivo, tengo que charlar esto con mi ginecólogo y ver si voy a elegir un método anticonceptivo bioral, ¿sí? Fumo, debería dejar de fumar. Tengo migraña con aura, debería evaluar de tratar la migraña con aura y si es conveniente o no el método anticonceptivo. Tengo antecedentes familiares de trombofilia, debería consultar para ver si yo tengo o no trombofilia y eso aumenta el riesgo. No hay que estar contraindicados los anticonceptivos en la población general. Hay que saber estas cuestiones. Bueno, acá hay una pregunta de si recomendamos alguna actividad física en un paciente de 88 años que ha tenido una ACV. Bueno, es fundamental hacer actividad aeróbica al menos 3 veces por semana y al menos 20 minutos cada vez. Es importante el tratamiento aeróbico, no digamos el tema de las pesas, sino una caminata, un trote. Bueno, en una paciente de 88 años una caminata sería, digamos, más adaptable, más aceptable, así que sí, actividad física en todos los pacientes y más en aquellos que tienen riesgo cardiovascular. Preguntan sobre medicación para prevenir una ACV, después de un primer ACV. Preguntan si hay algo más además de la aspirina. Obviamente esto requiere una consulta médica para poder indicarles, va a depender muchísimo del paciente. Sí, en general sabemos que si el ACV fue isquémico hay una dupla de medicación que todo paciente va a tomar y probablemente sea de por vida, que es la antiagregación, o sea, la aspirina, y probablemente relacionado a lo que nosotros llamamos estatinas, las más conocidas, la atorvastatina, la rosuvastatina, que las dos, la combinación de ambas, disminuye el riesgo cardiovascular. En general, todos los pacientes van a tomar esta medicación y después hay que ver si no hay otro factor de riesgo, pero obviamente esto requiere una consulta médica para evaluarlo. Acá hablan de test para reconocer el ACV, en líneas generales no importan los nombres y lo que hay que hacer es hacer sonreír a la persona, hacerla hablar y poner los dos brazos así. Si hay alguna alteración en esto, es muy probable que la persona tenga un ACV y, como dijimos, consultar rápidamente. Sí, como venimos diciendo desde el comienzo, la idea de esta charla es que ustedes se lleven ciertos conceptos. Saber que se puede reconocer la ACV, que ustedes lo pueden reconocer en ustedes, en un familiar, en un amigo, y que lo pueden ayudar muchísimo llevándolo a un centro médico o activando el servicio de emergencias. Así haya sido un ACV hemorrágico, ¿tiene que tomar luego aspirina de por vida? Bueno, a ver, el ACV hemorrágico no lleva aspirina, pero si el paciente, por ejemplo, tiene enfermedad coronaria, es decir, tuvo un infarto, o tiene enfermedad teromatosa, por ejemplo, tiene placa de colesterol en las carótidas, después de tener el ACV hemorrágico, se deja pasar un tiempo prudencial y se puede reiniciar esa medicación, es decir, la aspirina. Pero el ACV hemorrágico no tiene como tratamiento el inicio de aspirina. Esto no es así en el ACV isquémico, que sí, hay que tomar aspirina. Bien. Me preguntan qué controles hay que hacer post de un accidente cerebrovascular más allá de la rehabilitación.
Básicamente los controles de los factores de riesgo. Lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Siguiendo los pacientes que tuvieron una ACV, es controlar estos factores que lo llevaron a tener ACV, ¿sí? Para que evitar que se repita, o sea, controlar la presión, colesterol, el sobrepeso, si tiene diabetes, la diabetes, si tiene alguna arritmia, trabajar en conjunto con los cardiólogos para controlar la arritmia. Si por alguna razón hay que anticoagular, controlar con el hematólogo la anticoagulación. Hay un montón de controles que podemos ir haciendo para prevenir que si tuvo una ACV, este ACV se repita. Muchas gracias por todos los saludos. Me encanta, creo que a las dos que haya saludos y que nos vean de todas partes de la Argentina. Sigan los saludos de todas partes de Argentina. Bien, hay muchas preguntas que son muy personales y que la verdad que requieren que haga una consulta médica para poder contestarles. ¿Sí? Hay varios que han preguntado sobre aneurismas familiares. Sí sabemos que cuando hay más de un familiar cercano, porque nosotros llamamos primer grado con aneurisma, ¿sí? Aumenta el riesgo entre los familiares cercanos de tenerlos. Así hay, no sé, un tío y un abuelo, un papá y hermanos, si hay familiares cercanos y varios de ellos han tenido aneurismas, la familia debería, aunque sea preventivamente, controlarse. Si se encuentran en el mismo familiar, bueno, tenemos situaciones donde está el tamaño y todo para ver qué hay que hacer. El estrés, me encanta, si el estrés es un factor de riesgo. Sí, el estrés es un factor de riesgo, obviamente no aislado, sino asociado a otros factores de riesgo. Esto se ha estudiado mucho más en otro tipo de patologías. Siempre decimos que los cardiólogos nos llevan la avanzada en esto, han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo en finales de fútbol o en finales de la Super Bowl en Estados Unidos, que el estrés que llevaba a esa final ha hecho un pico de incidencia de infarto de miocardio. Algo se vio también asociado a la ACV y sabemos que el estrés crónico se asocia a hipertensión arterial, arritmias cardíacas, empeora el control de la presión, de la diabetes. O sea que el estrés empeora estos factores de riesgo, ¿sí? Y al empeorar estos factores de riesgo predispone al accidente cerebrovascular. Por eso, básicamente también dentro de los tratamientos de la ACV está el tratamiento del estrés. Es algo bastante interesante que no charlamos, probablemente el viernes lo haré un poco más en rehabilitación, pero hay secuelas de la ACV que no son secuelas físicas, ¿sí? Me refiero a depresión post-ACV, a estrés post-ACV, ¿sí? Y todo eso hay que también tratarlo. Gracias, Linda, por los saludos. Bien, sí, sigue habiendo muchas consultas. Lamentablemente las que son consultas muy personales y de casos particulares, hay que verlo en consultorio, hay que ver cada caso. Lo más importante para nosotros, como digamos que se lleva este concepto, empoderarlos a ustedes con el conocimiento de qué es una ACV, cómo reconocerlo. Recuerden, de golpe el síntoma, ¿por qué? Porque es una arteria que se ocluye, ¿sí? Entonces de golpe de repente dejamos de mover la mitad del cuerpo, dejamos de sentir, vemos incorrectamente, no podemos hablar, no podemos coordinar el movimiento o un dolor increíble. Frente a cualquiera de estos síntomas, consulten. Acá hay una pregunta que es bastante específica, pero que está buena. Una paciente dice, buenas tardes, la carótida izquierda ocluida en un 50%, ¿puedo sufrir una ACV? Las plaquitas de colesterol del cuello no es algo inocente. ¿Por qué? Porque las carótidas llevan sangre al cerebro. Entonces, si tenemos placas importantes en las carótidas, tenemos que hacer un control anual o cada 6 meses para controlar que esto no aumente. Y de hecho hay un subgrupo de pacientes que tienen placas importantes y que no han tenido una ACV, que uno los trata igual, sea con cirugía o en forma endovascular. Además, lo importante cuando aparecen estas pequeñas placas que muchas veces en los informes ponen no significativos en los Doppler, ¿sí? Lo que están marcando es que estas arterias se están enfermando. O sea, si hay una placa mínima de colesterol en una carótida, puede haber una placa mínima en el corazón, en la aorta, en la arteria intracerebral. Entonces, eso es un marcador que les tiene que decir, ojo, esta persona tiene factores de riesgo que tal vez no controla, tal vez porque no los conoce, ¿sí? Pero hay que empezar a hacer algo porque se están enfermando esas arterias.
O sea que sí, hay que prestar atención. Creo que estamos llegando al límite de tiempo. Vamos a ver si encontramos alguna otra. Muchas preguntas de migraña. Pero bueno, la verdad que muchas gracias por los saludos. Queremos que se lleven estos conceptos y sobre todo vuelvo a decir lo mismo. Queremos empoderarlos a ustedes. Ustedes son uno de los actores más importantes en el tratamiento agudo de la ACV. Ustedes, si nos ayudan en esa parte, estando digamos, en lo que nosotros llamamos el prehospitalario, si ustedes activan el servicio de emergencia rápido, van a lograr llegar acá rápidamente y nos van a permitir a nosotros darles el tratamiento adecuado, ¿sí? Nosotros estamos acá para esperarlo. Los 7 días de la semana, 24 horas, 365, tenemos todo preparado para atenderlo. Pero si ustedes no llegan a tiempo, a veces, obviamente que si uno llega después de las 4,5 horas o después de 24 horas, sigue habiendo un montón de cosas que podemos hacer. Ojo, hay un montón de cosas los días posteriores de la CB que son importantísimos para hacer. Pero perdemos el tiempo de oro, como dijo la doctora, ¿sí? Entonces, en eso los necesitamos ustedes. Necesitamos que la población lo sepa reconocer. Y esto no es que pasa acá en Argentina, pasa en todo el mundo. O sea, hay que empoderar a la gente en todo el mundo para que sepa reconocer la ACV y active rápidamente los sistemas de emergencia. Bueno, como decía Virginia, después, digamos, de este periodo de ventana, uno puede hacer cosas y de hecho en FLENIC tenemos algo que se llama unidad cerebrovascular, que es una suerte de terapia intensiva de los ACVs que está conformada, además de por un lugar físico, por enfermeros especialistas en ACV, por médicos neurólogos vasculares, por neurología general, por clínicos, por cardiólogos, que hacen de este espacio un abordaje multidisciplinario, digamos que es mucho más efectivo que el paciente esté internado, por ejemplo, en una sala general. Así que es muy importante esto de también consultar a lugares que tengan, digamos, unidades cerebrovasculares. Uy, Sabrina, una pregunta muy linda de cuándo se adapta definitiva después de la ACV. A ver, hay que ver la causa de la ACV. Nosotros tal vez podemos decir que como neurólogos vasculares, esa persona ya no tiene secuela y tal vez hemos solucionado ciertas cosas. Pero si hubo un factor de riesgo, el resto de su vida esa persona va a tener que seguir controlándose, ya sea con su neurólogo, con su cardiólogo, con su médico clínico de cabecera, pero una vez que tuvo una ACV, excepto casos muy especiales, va a requerir controles por lo menos en sus factores de riesgo, ¿sí? Que depende de cada persona, será 3 meses, 6 meses, una vez al año, pero va a requerir el resto de su vida controles. Les avisamos que esta charla queda grabada, como también quedó grabada la charla del lunes, ¿sí? Como va a quedar grabada más de prevención, como va a quedar grabada la charla del viernes, también de 16 horas, que va a ser de rehabilitación, no se la pierdan. Mucha información estamos poniendo en las diferentes redes sociales por esta semana de la ACV y obviamente estamos aquí para atenderlos, para responder sus preguntas más presenciales cuando son así muy personales. Vamos llegando al límite de tiempo. Uy, tenemos también gente internacional, muchos saludos. Y la verdad que para nosotros es un placer encontrarnos con tanta gente escuchando esta charla. Bien. Creo que ya hemos respondido todas las preguntas. Es un placer para nosotros y recuerden lo que dijimos. Ustedes tienen el poder de cambiar el pronóstico de la ACV llegando a tiempo. ¿Cómo llegar a tiempo? Reconociéndolo y activando el sistema de emergencias. Sabiendo que lo más importante, la mejor manera de ayudar a alguien, ¿sí? A ustedes como pacientes, a algún amigo, a algún colega, a alguien que vean en la calle, es reconociendo la ACV, ¿sí? Y activando el sistema de emergencias. Me pueden decir que llaman y en el teléfono que está del otro lado no les presto atención, díganle, tiene una ACV, creo que tiene una ACV, insistan, cuando lleguen a la guardia, insistan. Después, si era una ACV, si era otra cosa, si era isquémico, si era hemorrágico, lo que sea, nos vamos a encargar nosotros. Pero ustedes tienen el poder de llegar a tiempo, de hacer todo lo posible para que el paciente llegue a tiempo a consulta y darnos a nosotros la posibilidad. Les pedimos que nos ayuden a difundir esta idea, que nos ayuden a difundir esta información, que los pacientes sepan, que la gente sepa que tiene el poder de cambiar el pronóstico de su ACV. ¿Cómo? Llegando a tiempo a las guardias y obviamente previniendo para que esto no ocurra. Bueno, desde FLENIC estamos a disposición, como dijo Virginia, 365, 24/7. Bueno, muchos saludos a todos, un placer. Saludos.